Seguimos aquí en el segundo bloque del programa de Integración Nacional a través de la 106.9 y en www.radiocop.com.ar. Recordamos, de lunes a viernes de 13 a 14 horas nos pueden escuchar por el dial de Radio Cop y también pueden observar y escuchar los programas emitidos, y lo pueden hacer en la página web de la revista Integración Nacional en www.rinacional.com.ar. Allí pueden ingresar y en la sección de la radio pueden observar y escuchar los programas emitidos, y también en el resto de las secciones pueden acceder a leer notas de interés particularmente político, en el que estamos haciendo referencia a la realidad política actual provincial de la Argentina, Latinoamérica y el mundo. Así que pueden ingresar allí y a leerse, digamos, esos informes, cojonudos informes que existen ahí en la página web de la revista. Y por ejemplo, uno de los informes que hay ahí es el que vamos a estar haciendo referencia en el programa del día de hoy, en este bloque en realidad, que es el de Hernán Ramón, este informe donde se plantea el tema de los paraísos fiscales y cuánta cantidad de capitales existen en estos paraísos y quiénes son los principales proveedores de esos capitales hacia estos paraísos fiscales. Pero antes de ingresar de lleno, vamos a recordar, Alejandro, si te parece, las vías de comunicación que tienen nuestros oyentes para contactarse con nosotros. ¿Cuáles son? Pero cómo no, se pueden contactar con nosotros a través de Facebook. Búsquenos como Programa de Integración Nacional. También lo pueden hacer a través de Twitter a la cuenta de @intnacionalfm, o si no al 155 26 71 96. Pueden mandarnos un mensaje, de llamarnos, que es el teléfono de nuestra radio. Exactamente, y estamos en contacto. Bueno, como habíamos dicho en el primer bloque, estábamos tratando de introducir ahora en vamos a estar hablando respecto de este informe que ha preparado Hernán Ramón para la revista de Integración Nacional, respecto de los paraísos fiscales, digamos, lo que sería la transferencia de la renta, de los capitales, de los países de la región particularmente. ¿Cuánta es la cantidad de plata que manejan, digamos, los paraísos fiscales? Claro, exactamente, dice la transferencia de la renta, bancos y paraísos fiscales, los pilares del actual sistema, así se denomina el informe que ha presentado Hernán Ramón, que ha elevado a la revista Integración Nacional, y que, como bien decías vos, Alejandro, trata de cuáles son, digamos, los mecanismos que existen en los países de la Argentina para transferir la renta hacia el exterior, y los paraísos fiscales y cómo funcionan estos paraísos fiscales. ¿Quiénes son los dueños de bueno, aunque es muy difícil determinar en realidad quiénes son los dueños de estos capitales? Sí se sabe que son muy pocos de ellos, digamos, los grandes propietarios de estos capitales son muy pocos a nivel mundial en cuanto a cantidad y a calidad al mismo tiempo, y resultaría de este informe que se ha preparado que los países de la región, por ejemplo, o todos los países periféricos, emergentes, como quiera denominárselo, cualquiera sea la categoría, serían al fin y al cabo prestamistas del sistema actual o de la rosca financiera internacional, podríamos decir. Contanos un poco, Ale, un poco más en detalles algunas cuestiones que plantea Hernán en este informe que se ha presentado. Sí, vamos a mencionar algunos números al respecto del informe para darle un poco, digamos, para poder caracterizar la importancia de la cantidad de dinero que se maneja en los paraísos fiscales y la cantidad de dinero que se fuga a la vez de los países periféricos hacia estos lugares. Hernán Ramón menciona aquí, a partir de un informe del Tax Justice Network, la red, digamos, de justicia de impuestos, que calculamos nosotros que es de los Estados Unidos, que más o menos en 80 de las jurisdicciones offshore, digamos, fuera de jurisdicción, los paraísos fiscales, el total del dinero que fluctúa entre estos 80 de estos paraísos fiscales va entre 21 y 32 billones de dólares, es decir, millones de dólares. Una cifra descomunal, importante. Señala... ¿Vos cobras algo parecido en el laburo? Sí, mi trabajo, más o menos 10% menos, pero por ahí. 3 o 4 vidas más necesitas para cobrar en millones. 3 o 4 vidas más y trabajar, no sé. Bueno, siguiendo con el informe,
destaca aquí Hernán Ramón que una tercera parte de esta cantidad de plata, de 32 millones de dólares, proviene de 139 países periféricos, que no son los países centrales. De esos 139 países, del total del monto ese, que deben ser unos 11 billones, 12 billones de dólares, el 61% de la tercera parte proviene de 10 países, entre los cuales se encuentran Brasil, México, Venezuela y Argentina. Y se trata fundamentalmente, esta cantidad que aportan estos 10 países, de renta financiera, digamos, de la plata generada a partir de las tasas de interés, claro, sobre créditos que se generaron a partir de los 70. Entonces, acá hay un dato que no es menor, que tiene que ver con que en la Argentina, digamos, cuando empezó a volver a crecer la deuda externa de Argentina, a partir de 1976. Entonces, esto es un dato a tener en cuenta, que proviene mayormente el dinero aportado por estos 10 países de renta financiera, digamos, renta generada por los intereses de los créditos adquiridos, digamos, en el mercado financiero mundial durante la década del 70. Señala Hernán Ramón que esta transferencia en la Argentina particularmente, esta transferencia de renta se da fundamentalmente por las empresas cerealeras o aceiteras. En este caso, Hernán nos señala a la empresa Bungiborn y a Cargill, digamos, que hemos sabido a partir de los diarios últimamente que han sido penados con sí, de hecho, Cargill y Bunge, estas cerealeras a las que vos haces referencia y aceiteras, se han encargado de evadir impuestos en la Argentina, lo que ha generado, digamos, una abultada evasión por parte de estas empresas, que al mismo tiempo ha sido multado por Echegaray, digamos, por miembros de la AFIP, porque son enormes cantidades de dineros, de dólares que no declaran estas empresas, obviamente directamente vinculadas al mercado, al comercio exterior, y son las que terminan evadiendo, y esa plata finalmente desaparece del sistema tributario de la Argentina y trae problemas problemas de financiamiento de lo que se está llevando adelante en la Argentina. Aquí también hace referencia a eso Hernán en cuanto a la evasión fiscal. No sé si lo tenés ahí sí, mira, concreta. Más o menos señala aquí Hernán Ramón, comparte del informe, que esto es fundamental, digamos, una parte importantísima del dinero transferido tiene que ver con evasión de impuestos, y que más o menos dice lo siguiente: la pérdida en términos tributarios es enorme, teniendo en cuenta las ganancias no declaradas que han generado estas inversiones offshore desde 1970, fíjese la fecha. La pérdida en los últimos 40 años podría alcanzar alrededor de 3,7 billones de dólares. Estima este estudio que esta es la cantidad de dinero que se ha invertido en los paraísos fiscales solamente en evasión de impuestos, digamos, en ganancias no declaradas. Exactamente. Bueno, eso de ahí mismo dice el informe que los países en desarrollo pierden anualmente cerca de 160.000 millones de dólares en la recaudación debido a esta evasión fiscal de las transnacionales, señala el informe. Exactamente. Eso digamos, denota obviamente la necesidad que hoy tiene. Por ejemplo, cuando en la marcha veíamos el jueves pasado que los reclamos eran porque no queremos que nos persiga la AFIP por los dólares, no se trata, digamos, de las cuestiones individuales y particulares, sino ver cómo hacer para que los dólares que existen en la Argentina, que al mismo tiempo no son creados por una maquinita en nuestro país, sino que son dólares del sistema financiero internacional, que el único que los crea son los Estados Unidos, cómo hacer para que esas divisas puedan seguir formando parte del sustento del sistema económico argentino. Y bueno, el control sobre esto es necesario. Allí, en este informe que dice 160.000 millones de dólares se pierden anualmente por evasión de estas empresas transnacionales, es necesario un control más específico por parte del gobierno respecto de estas medidas, más allá de otras medidas y otros mecanismos. Y también hace referencia el informe
a cuáles son los mecanismos que tienen los estados centrales para llevar adelante esta transferencia hacia los paraísos fiscales. ¿Cómo es? Más o menos, digamos, nosotros hemos estado mencionando hace un momento la cantidad de dólares que se fugan en términos de evasión de impuestos o de ganancias no declaradas, por ejemplo, particularmente en la Argentina, con la exportación de granos, con la cantidad digamos, es común que a la hora de pesar, digamos, la cantidad de toneladas de cereales que se exportan, no se declare la totalidad, digamos, entonces hay una parte que se queda. Pero también, dependiendo del gobierno, claramente, las empresas extranjeras que llevan a cabo los negociados con las empresas o los países que exportan, digamos, con los que realizan negocios, también a partir de acuerdos bilaterales, digamos, de inversión. Los tratados de libre comercio. Exactamente. Acuerdan, por ejemplo, que la empresa, en vez de tributar en el país, por ejemplo, digamos, una empresa norteamericana que trabaja en suelo argentino, en vez de tributar en Argentina, tribute en su país de origen, digamos, Estados Unidos, teniendo en cuenta quizás que tal vez en la Argentina los impuestos sean mucho más duros que en Estados Unidos. Bueno, vos lo planteabas recién, pero depende también del gobierno. Si vamos a hablar de la época, por ejemplo, del menemismo, toda la legislación tributaria respecto de las empresas transnacionales rondaba alrededor de lo que eran las exenciones tributarias. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mineras, en la Argentina, las empresas transnacionales mineras están exentas de pagar todo tipo de tributos, digamos, todo tipo de impuestos, lo cual hace que sea mucho más sencilla la transferencia. Ahora, si un país que pretende defender los intereses y a pesar, digamos, de las empresas transnacionales en ese país, léase el caso de la Argentina actual, se pretenda dar una protección hacia los intereses de los argentinos y entonces los impuestos van a ser más altos respecto de lo que fue o de lo que pueden ser en Estados Unidos. Digamos, depende del gobierno, depende de qué clases sociales estén gobernando. Hoy en Argentina hay sectores y clases sociales que forman parte de la defensa de los intereses argentinos e históricamente han habido gobiernos que han manejado o han pretendido controlar este tipo de mecanismos tributarios, de mecanismos de evasión fiscal y demás. Exactamente. Y bueno, hablando digamos, de todo este dinero que va a parar a los paraísos fiscales a partir de la evasión de estos acuerdos de libre comercio, al principio de nuestro comentario, de la explicación mencionaba, bueno, ¿quiénes son los beneficiados al fin y al cabo de todas estas maniobras? Por un lado nosotros decíamos, bueno, están las empresas como Bunge, Born y Cargill, que en la Argentina, digamos, la FIFA ha detectado que el Estado ha sido defraudado por estas empresas en cerca de 1.400 millones de dólares, pero sin embargo los principales beneficiarios de esta gran estafa a escala mundial son los bancos. Porque, digamos, nosotros hablamos de las grandes transferencias de dinero a escala mundial y hay que decir, por ejemplo, que cuando, digamos, una empresa, un banco en la Argentina, una empresa deposita en la sede de Morgan, Argentina, por ejemplo, y Morgan en la Argentina tiene tantos impuestos, pero traslada el dinero a la Morgan de las Islas Caimán, por ejemplo. Entonces los grandes beneficiarios de estas maniobras fraudulentas son, al fin y al cabo, los que las ejecutan, ¿no? Son los grandes bancos. Que obviamente al mismo tiempo tienen miembros, los directores de los bancos, digo para que se entienda cómo funciona esto que se ha denominado o denominaron grandes clásicos como el imperialismo o el sistema financiero, digamos, que trocó en la fusión del capital bancario con el capital industrial. Digamos, los grandes bancos tienen directores en los directorios de las grandes industrias. Hoy, en empresas transnacionales como las mineras, por ejemplo, o las petroleras, o en las empresas de tecnología de punta, le hace Microsoft, por ejemplo, que es una empresa que sostuvo la campaña de Rumi, por ejemplo, en los Estados Unidos. Digamos que candidato del Partido Republicano cuya característica fundamental digamos, en cuanto a la cuestión económica tiene que ver con las relaciones y vinculaciones con el sistema financiero internacional. Digamos, y al mismo tiempo, los directores de estas empresas transnacionales o empresas de tecnología de punta, también transnacionales, tienen sus directores en los bancos, en estos bancos internacionales. Entonces vemos van cambiando las teorías. Claro, bueno, y ahí vemos cómo se entrerelacionan
y en última instancia los grandes beneficiarios siguen siendo siempre los mismos. Hacía unos días atrás, y ya vamos a estar subiendo un informe de la revista, salía por ejemplo cómo es dominada la economía a nivel mundial. Hay cerca de 140 empresas que hacen el 1% de la economía, que son el 1% de las empresas a nivel mundial, que manejan y controlan el 40% de la economía mundial. Y entonces vemos cómo en realidad en esas empresas a las que hacemos referencia aparece, en ese mapa de las empresas que dominan la economía, aparecen los bancos, aparece la Morgan, por ejemplo, lo que era la JP Morgan, lo que es Goldman Sachs y demás, que se han encargado de ser los grandes responsables de la crisis actual en Grecia, por ejemplo, en Portugal y los países periféricos de la Unión Europea. Exactamente, y además, mira, hay que mencionar, volviendo al tema particular de los fondos buitre, en este informe, en el cual ha basado Ramón su nota, destaca que son 3 los bancos que manejaron la mayor cantidad de fondos de offshore, de extrajurisdicción, son UBS, Credit Suisse y Goldman Sachs. Estos dos últimos, particularmente, hablando de hacer pagar los platos rotos a los países periféricos, recordemos que Credit Suisse es una de las empresas que financia, uno de los bancos que financia a la Premier Oil, que es una de las empresas que va a extraer, está explorando el petróleo en Malvinas. Ajá. Y Goldman Sachs, ¿para qué le vamos a decir? Es uno de nuestros nombres favoritos, la que financia el grupo Clarín. Hermosa casualidad. Exactamente. Y bueno, esto a lo que hacemos referencia, más allá de que los tiempos siempre nos apremian y en radio siempre pasa lo mismo, pero es importante tener en cuenta estos datos porque resulta del informe, conforme lo dice Hernán, que un dato que es muy interesante, que primero que nada que hay un mito en los países de la región, que obviamente, un mito entre comillas, por supuesto, que tiene que ver con las clases dominantes que ejercen una presión particularmente cultural, entre otras, que es la que permite sostener la cuestión política en los países de la región, la opresión de las clases sociales, donde se establecen esto del sentido común, y el sentido común que indica que los países de la región son todos países pobres que requieren de las inversiones extranjeras de manera directa que vengan porque los capitales y la mano invisible y demás, y estas categorías utilizadas por el liberalismo más ortodoxo, padre Adam Smith, viene a ser aplicada por las clases sociales dominantes en la región. Y en realidad resulta del informe que los países de la región, en particular de nuestra región, hace referencia a los paraísos fiscales y al resto de los países periféricos que abastecen estos paraísos fiscales. Pero en el caso de la región, y del resto de los países, resultaría ser que los países más endeudados, que tienen deuda pública, deuda externa, con los países centrales o con los organismos multilaterales de crédito, si a eso le sacamos o le restamos, la cantidad de plata que tienen en títulos en el primer mundo, más la cantidad de capitales que se han incorporado, vía transferencia directa a los paraísos fiscales, resultaría ser que estas regiones, que estos países serían en realidad prestamistas en alrededor de 10 a 13, en un margen que va de 10 a 13 billones de dólares de la rosca financiera internacional. ¿Qué nos permite esto plantear a nosotros? Que es lo que explica allí Ramón, que en realidad lo que debiera de hacerse en la Argentina tiene que ver y está vinculado con el plan, del nacionalismo económico que en algún momento existió en la Argentina, que existió de hecho desde 1810 hasta la fecha, pero que tuvo una expresión acabada en el peronismo, que es defensa, de los intereses económicos de la Argentina, donde los países donde los países como la Argentina debieran de tener el monopolio del comercio exterior, la moneda no debiera de ser convertible, de tal manera que tuviese precios, que la divisa, en este caso el dólar, tuviese precios diferenciables para las distintos mecanismos de comercialización con el comercio exterior, Este tipo de medidas permitiría entonces, en definitiva, romper con este mito, reitero, entre comillas, que existe respecto de que la Argentina y los países de la región son pobres y en realidad tienen tanta riqueza, que lo único que se ha logrado hacer es
producto de la colonización profunda colonización cultural, generar ese mito, y en realidad las grandes riquezas que tiene, la gran renta que tiene la región, lo único que hace es, a través de la famosa manguerita, irrigar todos los capitales hacia afuera. De ahí algunas medidas que se han tomado, por ejemplo en Venezuela, de repatriar esos capitales, divisas, oro y demás, que habían sido transferidos hacia el exterior. Vamos a seguir analizando esto. Ahora en este momento nos está premiando el tiempo, en particular en este bloque, pero vamos a continuarlo ya en el próximo bloque, haciendo un análisis sobre cómo forma parte esta cuestión de los paraísos fiscales y la transferencia de la renta, cómo forma parte para la Argentina de una de las cuentas pendientes que tiene el gobierno nacional y los países de la región, y vamos a hacer referencia, digamos, a cuáles debieran ser las medidas que tendría que adoptar, digamos, el gobierno nacional, y que bueno, le es exigible a un gobierno con la suficiente legitimidad de ejercicio y de origen, como es el de Cristina Fernández de Kirchner. Nos vamos a una pausa, Ale, y enseguida regresamos con más Integración Nacional.